para todos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando de el don de fe. Miren, hermanos, ser positivo y tener buenos deseos nada tiene que ver con el don de fe, ni con ningún tipo de fe. Al menos cuando estamos hablando de la fe que habla la Biblia. O sea, la positividad es buena, ser positivo es bueno y es de mucho beneficio para nosotros y para los demás. Pero el don de fe nada tiene que ver con la positividad. Es verdad que a nadie le gusta tener a su lado una persona negativa. A nadie le gusta. Todo el mundo quiere tener una persona a su lado positiva, a una esposa positiva, a un marido positivo, a un pastor positivo, a hermanos positivos, a amigos positivos. Por supuesto que ser positivo es bueno. Pero la positividad nada tiene que ver con el don de fe. Nosotros ya hemos estudiado en el pasado que el don de fe que poseen muchas personas viene y se va a voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, yo le voy a hablar sobre personas negativas. Muchas de las personas negativas se cierran la puerta a ellos mismos. La persona negativa siempre tiene el no. Sin embargo, la persona positiva siempre está buscando el sí. Tiene una actitud diferente. Y yo les voy a ilustrar lo que es ser negativo y lo que es ser positivos. Mire, en una ocasión, un hombre de negocios mandó a 2 vendedores a la misma ciudad, vendedores de zapatos, para que vendieran zapatos. Y entonces el primer vendedor llegó y cuando vio que en ese pueblo nadie usaba zapatos, pues dijo, ¿qué va? Aquí nadie me va a comprar un zapato. Aquí la gente no está acostumbrados a usar zapatos. Me regreso. Y entonces a la semana siguiente vino el otro vendedor. Y cuando el otro vendedor llegó y vio que nadie usaba zapatos, dijo, wow, aquí sí vamos a tener mucho negocio. Aquí sí vamos a venderle zapatos a todo el mundo. Y bueno, regresaron al dueño del negocio. El dueño los reunió y le dijo, bueno, ¿cómo les fue? Y el primero dijo, jefe, en ese lugar ahí no tenemos negocio, ahí nadie va a comprar zapatos porque todos andan descalzos. Sin embargo, el otro le dijo, jefe, ahí nos vamos a hacer ricos, porque ahí nadie usa zapatos y vamos a venderle zapatos a todo el mundo. ¿Ven? Estas son 2 actitudes. Esto es una actitud, son 2 actitudes diferentes. Una positiva y otra negativa. Uno no vio oportunidad, el otro sí vio la oportunidad para poder hacer dinero. ¿Por qué? Porque era positivo. Y a Dios, por supuesto, le agrada que nosotros tengamos actitudes positivas. El ser positivo es muy bueno. Pero el ser positivo no es ser mentiroso, ni es cerrarse a las posibilidades
cerrarse a las realidades. Porque hay personas que son tan positivas que se cierran a las realidades. Ven las cosas ahí y dicen, no, no es así. Y yo conozco muchos ateos que son positivos. Conozco a muchos idólatras que son positivos. Conozco a brujos y a hombres diabólicos que son positivos. Y conozco también a muchos religiosos que son muy positivos. Pero eso no quiere decir que la positividad de ellos tenga algo que ver con la fe de la Biblia. No. Hay algunos que son tan positivos que niegan las realidades presentes. Viven en un mundo de fantasías. Como por ejemplo, por muy positivo que usted sea, la pobreza existe, la muerte existe, la enfermedad existe, el dolor existe, las guerras existen. El positivismo no hará que esas cosas dejen de existir. ¿Entienden el punto? Mira, yo conozco una persona que es tan positiva que niega los hechos presentes. Le diagnosticaron a esta persona el SIDA y rehúsa tomar las medicinas diciendo que eso no es cierto, que los médicos se equivocaron. Ahí están los análisis. Se siente mal, está perdiendo peso. Ya le dijeron ya que tenía la enfermedad del SIDA. Dice, no, se equivocaron. Bueno, son personas que se niegan a las realidades presentes. Y esto no quiere decir que eso sea fe, eso no es fe. El don de fe no es ser positivo, hermano. El don de fe es algo de Dios. El ser positivo es el carácter de una persona, de la manera que lo criaron, de la manera que se ha educado, de la manera que se ha desarrollado. Y ser positivo es bueno porque vivimos mejor, nos enfrentamos mejor a la vida. Fíjense que las personas positivas tienen mejor éxito laboral. Las personas positivas son más aceptadas que las negativas. Las personas positivas viven más felices. O sea que la positividad es buena. Pero la positividad nada tiene que ver con la fe ni con el don de fe. Hermanos, este don de fe es Dios en acción. Es Dios operando a través de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando suceden todo tipo de actividades y de manifestaciones espirituales, es Dios extendiendo su mano. Es Dios metiéndose en el asunto. Es Dios manifestando su poder a través de sus hijos. Viene esa manifestación y cuando ya no es necesaria, se retira. Dios viene, sana, hace todo lo que tiene que hacer, extiende su mano, hace milagros. ¿Entienden? Miren, vamos a leer un ejemplo de las Escrituras cuando Dios está extendiendo su mano y ayudando a sus hijos a hacer la obra de Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 30, y leemos y dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
30. Y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es la mano que sana? ¿Cuál es la mano que hace las señales y prodigios? ¿Cuál es la mano que se extiende para hacer todo esto? Es la mano de Dios. Y lo hace por medio del Espíritu Santo, quien es Dios. Miren, yo voy a poner un ejemplo de una manifestación. Una manifestación de parte de Dios. Vamos todo a Éxodo, capítulo 4. Y mire qué interesante y qué poderoso está esta lección. 4, del 6 al 7. Dice, y le dijo además Jehová, le dijo a Moisés, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Vemos ahí una manifestación de parte de Dios. Instantáneamente la mano de Moisés se convirtió en lepra. Número 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndola a sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. O sea, que se había ido la lepra. Cuando Dios te envía, hermano, Dios te respalda. Y Él nos dará las manifestaciones que requieran ese llamado. No todos tendremos las mismas manifestaciones. Moisés tenía un tipo de manifestación. Moisés no podía hacer esto antes. Solo después de su llamado, una manifestación de Dios. Dios le dijo que lo hiciera. Moisés no lo hizo por su propia cuenta. Él no tenía el poder para hacerlo. O sea que Dios es el autor de todas las manifestaciones espirituales. Y el hombre solo es el vehículo. Fíjense que Moisés siempre decía que era Dios quien hacía todas las cosas. De la misma manera, es Dios hoy día quien hace todas las cosas. Por eso yo me sorprendo cuando hay muchos de estos títeres modernos que empiezan a decir, yo lo hice, yo lo logré, ese es mi poder. Y sabemos que no es así. Fíjense que Dios no hace mucho más hoy por la gran apostasía en la que ha caído la gran parte de la iglesia. Es como los profetas. Los profetas no pueden profetizar si Dios no habla. Y hoy día hay tantos falsos profetas y se ponen a hablar y a decir cuentos y mentiras y embustes porque están hablando de sus propios pensamientos, sus propias ideas, y ellos piensan que ese es Dios hablando. No. El profeta de Dios no habla ni dice hasta que Dios no le diga que hable. Entonces esta gente lo hacen hoy en día ¿con qué propósito? Con el propósito de engrandecerse, buscan su gloria, no buscan la gloria de Cristo, dicen mentiras, profecías fingidas, y solo para aludir a las personas y para sentirse ellos grandes. Hablan todo lo que le vengan pensamientos. Si es bueno y agradable, eso lo dicen y después dicen, es Dios. No, hermano, estos no son profetas del Señor. Son ladrones, estafadores, son hijos del diablo. Y lo digo sin temor. Son ministros, sí, son ministros, pero ministros del diablo. Entonces hay algunos que dicen, bueno, todos nos equivocamos. No, el profeta no se puede equivocar.
De lo contrario, no podríamos ni confiar en las mismas escrituras, porque fueron los profetas los que escribieron las escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. No me venga a mí con cuento que yo conozco la Biblia. Mire, vamos a poner un ejemplo del apóstol Pablo. En su viaje a Roma, como prisionero, él empezó en alta mar, estaba atravesando una tormenta y él empezó a orar. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Él estuvo orando, intercediendo, no sabía qué iba a suceder, tenía temor. Había muchos hombres con él, prisioneros, muchos marineros. Y entonces Pablo tenía temor y ¿qué hizo? Oró. Hizo lo que sabía hacer, orar. Y entonces Dios no le dijo, reprende la tormenta o reprende el mar. Háblale a la tormenta. No, miren lo que Dios le dijo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 27. ¿Ve? Esto es un hombre que es dirigido por Dios en todas las cosas. Hechos 27, 22 al 25, dice: Mas ahora os exhorto a que tengáis buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. 23. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Este ángel podía llegar y parar el mar también si él quería. Entonces, tanto era el temor de Pablo y tan fuerte fue la oración de Pablo que Pablo se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo, diciendo: Pablo, no temas. O sea que Pablo tenía temor. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Si hubiera pasado este incidente hoy día, estuvieran todos estos apóstoles y profetas modernos reprendiendo la tormenta y reprendiendo al mar. Es como cuando vienen las tormentas aquí en Miami, que se ponen todos a desviar las tormentas. ¡Desvíate! Óigame, entonces la tormenta se desvió para México o se desvió para otra parte de Estados Unidos. Y los de allá de Estados Unidos, desvíate para Miami. Y los de Miami, desvíate para México. Miren, hermanos, fíjense si esto es una patraña y una falsedad y una mentira que esta gente parece que no conocen las escrituras. Que Dios, mire, yo se lo voy a poner de esta manera. La Biblia dice que si tú tuvieres fe como un grano de mostaza, dirija esta montaña, muévete y se va a mover. Y entonces ellos interpretan esto literalmente. Y mire, aún con toda la fe que tú tengas, toda la respuesta vas a ser condicionado de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mira, uno van a levantarse por la mañana y uno va a decir: monte, muévete al norte. Y entonces se levanta el otro que está en el norte y dice: ¿qué hace esta montaña aquí? Le dice: montaña para el sur. ¿Entienden el punto? O sea, toda la fe nuestra está condicionada a la voluntad de Dios. Usted puede caer enfermo y usted puede pedirle con fe a Dios y orar por su enfermedad y Dios lo sana porque Dios quiere sanarlo. Pero hay siervos de Dios que por mucho que oren, por mucho que intercedan, por mucho que griten, el Señor se los lleva. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, la fe está condicionada
a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Si no es el deseo de Dios, por mucho que grites, por mucho que digas, por mucho que recites, nada va a suceder. Entonces vemos que Pablo aquí no se puso a reprender la tormenta ni los vientos. Dios podía haber parado la tormenta y no lo hizo. Porque Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios hace todo perfecto. Aun si nosotros pensamos que no es perfecto. ¿Tenía fe Pablo? Claro que sí. Pablo tenía fe para reprender la tormenta, pero Dios no le dio esa indicación. Ningún estudiante serio de la Biblia se atreve a decir que Pablo no tenía fe. Pablo tenía una fe poderosa y robusta. Todo lo que sufrió y lo que padeció fue por su fe grande. Creo que es uno de los pocos hombres de Dios que lo dieron todo por el Evangelio. Fue el único que Jesús le reveló la totalidad del Evangelio. ¿No conocía Pablo la Biblia? ¡Claro! Pablo era un erudito profundo de las Escrituras. Entonces, si Pablo conocía todo esto y tenía gran fe, ¿por qué no reprendió los vientos y la tormenta? Dios podía haber parado la tormenta. Dios podía haber calmado los vientos. Pero no lo hizo. Porque Pablo sabía operar en la voluntad de Dios. Pablo tenía tal relación con el Espíritu Santo que sabía en la mayoría de las veces cuál era la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dios permitió que perdieran la nave y que todos estuvieran náufragos en alta mar. Solamente hubo pérdidas materiales. Pero Pablo oró hasta recibir una respuesta, de la cual era la voluntad de Dios en tan grave situación. Y entonces, ¿qué dijo? En Hechos 27, 22, 26, ¿qué dijo? Vamos a leerlo. Yo creo que ya yo se lo leí, pero se los voy a leer de nuevo. Hechos 27, 22 al 26. Dijo: Mos ahora exhorto a que tengáis buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Alabado sea su nombre por siempre. Entonces hay muchos que toman la palabra de Dios y quieren emplearla en el presente, en lo que se hizo en el pasado. O sea, lo que se hizo en el pasado quiere ahora emplearla en el presente, sin ellos contar con la voluntad de Dios para el presente. Mire, esto es un trabalengua, pero bueno, me voy a explicar. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan el punto. Yo no voy a sacrificar a mi hijo en un altar porque quisiera seguir los pasos de Abraham. Eso pasó en el pasado con Abraham. Vamos a suponer que yo trate de hacerlo. Y si el ángel no aparece para frenar mi mano, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que voy a matar a mi hijo y no va a ser la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios para Abraham en esos días y no para nosotros, hermanos. Mire, tampoco voy a tomar la palabra de Dios para Abraham y Sara, donde dice que Dios le va a dar un hijo. Y me voy a poner a decir: Dios me va a dar un hijo, Dios me va a dar un hijo. Quizás a ti te dé una niña. Lo único que usted puede hacer es orar y pedírselo a Dios. Y yo he conocido ministros así que empiezan a decir: voy a tener un hijo. Tomo la palabra de Abraham, creo esa palabra. No, eso era para Abraham. Eso no es para ti. Gloria sea el nombre de Dios. Mire, es como otro ejemplo. Yo no voy a parar el cielo que dé lluvia por 3 años
Eso fue la voluntad de Dios en el pasado. Ahora, si Dios lo ordena ahora, si Dios me ordena a mí que lo haga en el presente, Dios lo hará por medio de su profeta, o Dios lo hará por medio mío, pero tiene que estar envuelta la voluntad de Dios. Mire, yo personalmente he estado en alta mar como náufrago, y eso es horrible. Yo por eso me imagino lo asustado que estaba Pablo, que oró profundamente y Dios le envió un ángel para confortarlo, para animarlo. Entonces, eso que pasó Pablo en esos momentos era la voluntad de Dios para Pablo en ese momento. Aunque no lo comprendamos o no lo entendamos, esa es la voluntad de Dios. Los conocimientos, la sabiduría, los planes de Dios son tan complejos y profundos que, hermanos, la mente humana no tiene tal capacidad para asimilarlos ni para comprenderlos. Lo que nosotros podamos pensar como lógico, como un buen plan y aún como bueno, correcto y sabio, a lo mejor Dios, que es tan poderoso, tiene otros planes y pensamientos más profundos, más buenos, más complejos y más sabios. ¿Entienden? ¿Comprenden, hermanos? La Biblia dice y enseña que Dios hace mucho más de lo que nosotros podamos entender y comprender. La sabiduría de Dios está mucho más allá de nuestra sabiduría, de nuestro entendimiento y de nuestro razonamiento. Es algo fuera de este mundo. Aleluya. Gloria sea su nombre. Miren, hermanos, póngase a pensar qué tanta sabiduría tiene Dios cuando escogió desde antes de la fundación del mundo el medio de salvación para el hombre. Dios es único y poderoso. Mire, cuando empezamos a entender el Evangelio de Cristo, no tenemos otra opción que maravillarnos. Yo personalmente, Calixto Villa, vivo en shock. Vivo en total admiración, pensando y meditando en el poder de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando empezó a comprender el Evangelio, él mismo tuvo que exclamar y tuvo que decir: qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Esto se encuentra en Romanos 11:33. Y lo mismo hacemos nosotros cuando empezamos a comprender partes de su obra, porque no la comprendemos toda todavía. Dios es infinito y con Él estaremos aprendiendo por la eternidad. O solo mire a la creación, los animales, las plantas, el ser humano, todo su funcionamiento, sus órganos, sus hormonas, el corazón, los pulmones. Todo es increíble. El universo, el sol, la luna, el viento. Todo ha sido matemática y físicamente hecho por una mente que no puedo explicar, no puedo expresar con palabras. Hermanos, Dios tiene una comprensión total de todas las leyes existentes y de aquellas leyes que son desconocidas para el hombre. Hermanos, su sabiduría y poder es infinito. Por eso que mi mente a veces
explota de emoción solamente pensarlo. Y ese ser, el cual es Dios, nos ama con amor entrañable. ¿Y saben ustedes qué quiere decir esta palabra entrañable? Que es un amor profundo y afectuoso hacia todos nosotros. Pero este amor es de una profundidad que es infinita. Gloria sea su nombre. Mira, hermanos, el profeta de Dios, ni ningún hijo suyo, debe andar por su propia cuenta. Y esto es lo que muchos están haciendo hoy día. El predicador no va a andar por ahí haciendo lo que se le venga en ganas, haciendo lo que le venga a su mente. No. Eso lo hacen los locos. No vamos a estar haciendo todo lo que nos venga al corazón. Y así andan muchos por allá afuera haciendo todo lo que les venga a su mente, todo lo que le venga al corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El creyente debe actuar de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida y para su ministerio. Por eso es necesario buscar a Dios diariamente. Buscar la voluntad de Dios diariamente para nuestras vidas. Y Jesús nos dio ejemplos. Fíjense, vamos a ir a Juan 5:19 para que usted pueda ver este ejemplo. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Y después en Juan 12:49, pasamos unas páginas. Mire esto que es poderoso. 12:49. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Ven? Jesús nos dio ejemplo. Y entonces yo, como empleado, hago lo que mi empleador me ordena que haga para cumplir mi trabajo. Yo no voy a ir y hacer lo que me venga en gana. Yo no voy a ir a mi centro de trabajo y hacer lo que a mí me venga en gana en ese día. Dios nos ordena a confiar en Él. Bueno, después de esto, Pablo, de estar como náufrago en alta mar, llegó a una isla donde cientos se sanaron de enfermedades por la oración de Pablo. Muchos aceptaron a Cristo. Y Pablo estuvo con ellos por 3 meses anunciándoles el Evangelio. Entonces yo veo que la voluntad final de Dios a través de todo esto era que Pablo llegara a ese pueblo, a esa isla, y les enseñara el Evangelio. Porque esa es la parte primordial de Dios. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y si tiene que sacrificarnos a nosotros, y si nosotros tenemos que atravesar por problemas y dificultades para obtener salvación para otros, Dios lo va a hacer. Mire, léese la historia ahí en Hechos 28, del 1 al 11. Léese esa historia para que vea esas cosas maravillosas que Dios hizo en esa isla. Siempre tengan presente esto. Dios tiene en mente un plan. Y todo gira de acuerdo a la salvación de los perdidos. Y nosotros, sus hijos, debemos involucrarnos en esos planes. Debemos entregarnos en las manos de Dios para que Él nos use
en sus asuntos. Miren todo lo que pasó Pablo. No fue fácil. Tuvo miedo, temía por su vida. Estuvo en medio de una tormenta. Hermanos, Dios hará todo lo posible por salvar, aun si el costo sea la pérdida de cosas materiales y aun si fuera la muerte de uno de sus santos. Dice que si no escatimó la vida de su propio Hijo por nuestra salvación, dice que no la escatimó, sino que se entregó por todos nosotros. Y si no la escatimó la vida de su propio Hijo, menos la nuestra. Menos la nuestra. Ese es el punto que quería hablar. Si no escatimó la vida de su Hijo, menos la nuestra. Métase eso en la cabecita. Gloria a Dios. ¿Será usted uno de esos vasos? ¿Qué dice la Biblia? Que dejó la 99 para rescatar a una sola que se había perdido. ¿Ven la profundidad del amor de Dios? El punto es este. Si esto estuviera pasando hoy, habría muchos hermanos reprendiendo la tormenta, reprendiendo al diablo, ordenándole a la tormenta que se desvíe, que se seque. Y entonces hacen esto porque no conocen las Escrituras, no conocen la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones no vamos a conocer los planes o la voluntad de Dios en ciertas circunstancias. Ahora, en ciertas circunstancias, en esas circunstancias, ¿qué nos ordena Dios? Solo a confiar y a orar y a esperar. Usted no va a tomar el lugar de Dios para resolver el asunto, sino que usted va a orar y a confiar en Dios y a esperar en Dios. Miren, hermanos, yo he conocido ministros que se ponen a dar órdenes de los púlpitos a las tormentas aquí en Miami, Florida. Y dicen, hecho está, así mismo. Hecho está. Y la tormenta pasa. Entonces, ¿dónde quedó su palabra? ¿Dónde quedó su reputación como hombre de Dios? Pierde la reputación. Pierde la seriedad. Solo Dios sabe. Porque ellos piensan que Dios va a respaldar todos los deseos de ellos o todas sus declaraciones. Aunque sean buenas, por muy santas que se oigan, Dios no está obligado con nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen el ridículo y quedan en descrédito y se alistan ellos mismos en la línea de los falsos profetas. Porque ellos piensan que la fe es ser positivo. ¿Ves? Volvemos al mismo lugar. Ellos piensan que la fe es ser positivos. Estos cristianos modernos, hermanos, tienen una desviación de la verdadera palabra de Dios y de la verdadera fe. Se han desviado. Han sido engañados. Algún falso maestro los ha enseñado, se han extraviado de la verdad. Están errantes en cuanto al conocimiento. Miren, es más fácil ser positivo que tener fe. La fe está a otro nivel, hermanos. Esta gente puede que sean sinceros, puede que sean buena gente, puede que luzcan bien, son santicos, tienen buena familia, pero la sinceridad de ellos puede que los lleve al mismo infierno. La sinceridad de ellos no está de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjense que la estrategia del diablo desde el principio siempre ha sido torcer la palabra de Dios. O sea, decir algo que Dios no ha dicho.
Lo hizo en el jardín del Edén. Fíjense que en los tiempos apostólicos el diablo hacía guerra a los santos oponiéndosele a la verdad. Se les oponía desde afuera. Entonces, en estos tiempos cambió de estrategia y ¿qué hace? Hace guerra torciendo y corrompiendo la verdad desde adentro, desde la misma iglesia, con los mismos apóstoles y profetas. ¿Entienden el punto? Porque es que ser positivo no tiene nada que ver con la fe. Y claro, ser negativo es malo. Ser negativo no nos ayuda en nada. Mira, yo recuerdo en una ocasión un cuento desde niño que un hombre muy negativo se ponchó en la carretera. Fue a buscar el gato para subir su auto y no lo encontró, pero allá a lo lejos vi una luz en una casa y dice, voy a ir allá y le voy a pedir el gato, que me presten un gato. Y mientras estaba caminando hacia allá, decía, a lo mejor esa gente son antipáticas y no me van a dar el gato. A lo mejor no hay nadie en la casa y no me van a dar el gato. A lo mejor ya es de noche y están durmiendo y no me van a dar el gato. Es más, cuando llegue ahí, si me abren la puerta, le voy a decir que se metan el gato por donde mejor le quepa. Y llegó el hombre, tocó la puerta y antes que hablaran nada dijo, métase en el gato por donde mejor les quepa. Esto era un hombre totalmente negativo. O sea que la negatividad no sirve para nada. Pero vuelvo y repito, no tiene nada que ver con la fe. Sea positivo en su vida, pero no sea tan positivo que niegue los hechos presentes. No sea tan positivo que se vuelva mentiroso. Yo una vez, en una ocasión, una hermana estaba enferma. Y existía esa doctrina que dice que tú no podías decir que estabas enferma. Y le digo, hermana, está enferma, quiere que ore por usted, tiene gripe. No, no estoy enferma. Hermana, veo que está enferma. No, no estoy enferma, no estoy enferma. Y digo, hermana, quiero orar por usted para que Dios la sane. No, no puedo decirlo, no puedo repetirlo. Y digo, ¿quién le enseñó esa barbaridad, hermana? ¿Dónde aprendió eso? Mi pastor me enseñó. Hermana, venga para acá, vamos a orar. Señor Jesús, sánala de esa gripe. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Ven, esa es la manera bíblica. La fe no niega los hechos presentes. Bendecido sea el nombre de Jesús. Bueno, los dejo con esto. Más adelante les estaré hablando más de la fe. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.